primero, buenas tardes a todos. Las personas que vamos a dar hoy a charlas son Cecilia Jurisic, que es la compañera que me está por acompañar en este momento, que es estudiante de obstetricia en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de Salud de la UNCE. Y mi nombre es Giovanna Repeto Sosa, que soy estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. Y bueno, nosotros pertenecemos al grupo Juventud Pro Vida de San Diego del Estero. El tema que vamos a dar hoy es embriología. Lo primero con lo que vamos a empezar es la fecundación. La fecundación es un proceso que une los gametos femeninos y masculinos en la región ampular de la trompa de falopio. Por aquí más o menos vamos a ver que aquí está el útero, la región, todo lo que es la trompa de falopio, tiene varias regiones. Pero la región ampular es más o menos esta de la zona media y después vamos a tener los ovarios. Luego de esa unión, las células ya fecundadas se trasladan hacia su implantación en el útero. Como resultado de esta fecundación obtendremos restablecimiento del número diploide de los cromosomas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros vamos a tener en esta célula ya fecundada, vamos a tener información genética que proviene tanto de la madre como del padre. Esto, por lo tanto, va a formar a un individuo con su propio material genético. Va a tener un ADN totalmente distinto al de la madre. Va a tener, obviamente, información genética procedente de ella, pero no va a tener exactamente su mismo ADN. Por lo tanto, no es una persona que esté ligada a su madre. Eso es un concepto muy erróneo que a veces suelen confundirse. Determinación del sexo del individuo también vamos a observar que va a depender si el espermatozoide contiene una célula X o una célula Y. ¿Esto qué significa? La madre va a brindar un cromosoma que se denomina X. Si el padre con el espermatozoide dona un cromosoma X, vamos a tener un individuo que va a ser mujer. ¿Por qué? Porque por lo general en el cariotipo, que es donde se ve todos los cromosomas de las personas, toda la información genética, vamos a tener que los materiales cromosómicos sexuales van a ser XX y eso significa que va a ser una mujer. En cambio, si el padre brinda un Y, un cromosoma Y, va a significar que vamos a tener un varón, porque en ese cariotipo vamos a ver que sus cromosomas van a ser XY. Y vamos a partir de ahí dar origen a lo que es la segmentación. Ahora te toca, Ceci, a ver qué nos puedes contar de segmentación. La segmentación es un proceso que se da 24 a 30 horas después de la fecundación y dura aproximadamente 3 a 4 días. Las células se dividen en dos y forma el blastómero, fase bicelular. Luego, cada una de estas células se divide nuevamente y forma una fase de 4 células. Y así continúa hasta la tercera segmentación, donde sufre un proceso de compactación celular y de ahí surge la mórula, que está constituida por 16 a 32 células. Las que se encuentran en la parte interna van a formar el embrión propiamente dicho y las externas formarán el trofoblasto, que dará posteriormente origen a la placenta. Ahora vamos a la formación del blastocisto en el día 6. Los blastómeros se van acomodando de tal manera que 8 o 10 se agrupan en un sitio determinado formando el embrioblasto, mientras que el resto permanece en la periferia constituyendo el trofoblasto, dando la apariencia de una esfera compacta. A todo este conjunto se denomina blastocisto y el proceso se denomina blastulación. Y entre el embrioblasto y el trofoblasto comienza a acumularse líquido formándose una cavidad denominada blastocele. Las células trofoblásticas comienzan a penetrar entre las células epiteliales de la mucosa uterina en un proceso denominado implantación.
Muy bien, ahora vamos a pasar, primero vamos a ver el glosario de nuevas palabras que vamos a encontrar en esta otra parte. ¿Me escuchan? Sí, Javi. Ah, bien. No, no he escuchado, pensaba que se me había salido. Bueno, vamos a tener glosario de nuevas palabras. Proliferar. Proliferar significa que se va a reproducir o multiplicarse rápidamente una célula. Una vacuola es una estructura interna de estas células en donde se encuentra por lo general líquido. El estroma es un tejido conjuntivo que constituye ya sea una matriz o una sustancia fundamental de un órgano y sostiene los elementos celulares que lo conforman. Y el endotelio es el tejido formado por una sola capa de células que va a tapizar interiormente cavidades de nuestro organismo. Ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre la segunda semana. En la segunda semana vamos a ver que ocurre la formación del disco embrionario bilaminar y la implantación en el endometrio. En el día 8, el trofoblasto se ve que se inserta en el endometrio y empieza a proliferar y forma dos capas. Una que es interna de células mononucleadas, es decir, que va a tener un solo núcleo interior que se llama citotrofoblasto. Y otro que se va a encontrar en la parte externa, que van a ser células multinucleadas y que por lo general no están bien delimitadas, que se denominan sincitotrofoblasto. Células multinucleadas, como ya hemos dicho, por ejemplo, mononucleadas significa que tienen un solo núcleo. En cambio, multinucleadas van a tener muchos núcleos. Y van a formar, van a ser sincitotrofoblasto. El embrioblasto reorganiza sus células formando estas dos capas de aquí que vemos, que se denomina disco bilaminar. La capa esta amarilla se va a denominar hipoblasto, que son por lo general células aplanadas. Y las células celestes de aquí arriba van a formar epiblasto, que por lo general son células cuboides. Como ya he dicho, el embrión se va a pasar a llamar disco bilaminar. Estas dos capas van a formar un disco plano, como lo ven ahí. Pero a partir de las células estas del epiblasto, surgen otras que se van a apoyar sobre estas células que se acuerdan que se llamaban trofoblastos y van a formar una cavidad en donde van a estar recubiertas primero células que se denominan aminoblastos y estas van a recubrir esa cavidad interna que se denomina cavidad amniótica primitiva. Ya, a ver, después vamos a ver hacia el día 9, esperen que se pasen las diapositivas, hacia el día 9, nosotros vamos a ver que ese trofoblasto empieza a presentar vacuolas que van a proliferar hacia un polo embrionario. Estas se van a agrandar y van a formar lagunas trofoblásticas. Este periodo se denomina periodo lagunar. En el polo opuesto, o sea, para este otro polo poner para el polo superior se forman las lagunas. Para el polo inferior, las células aplanadas forman lo que se denomina membrana exocelónica, que va a recubrir la parte interna de citotrofoblasto. ¿Se acuerdan que para aquí va a estar citotrofoblasto? Entonces para aquí va a ir recubriéndose y va a ir formando la membrana exocelónica. Ya, para el día 11 y 12, el embrión ya está implantado en su totalidad. O sea, han visto que para aquí, esto es la delimitación del estroma uterino. Bueno, y para aquí todavía no se terminó de implantar de todo el embrión. En cambio aquí, ya han visto que ya han pasado ese estroma, ya han pasado esa célula y ya está dentro de, o sea, bien implantado dentro del útero. Las células del sincitio trofoblasto penetran aún más en este estroma uterino, destruyendo todo lo que es ese revestimiento endotelial. El revestimiento endotelial por lo general es lo que recubren los capilares sanguíneos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que las redes lagunares van a confluir, es decir, que se van a unir a estos vasos sanguíneos de la madre, y por estas lagunas van a empezar a circular sangre materna. Y ahí empieza lo que se denomina circulación útero-placentaria. Además, en esa zona, donde yo acá les voy a marcar, se van a formar, ay, perdón, se me ha pasado la diapositiva, problemas técnicos. Sorry. Donde yo le estoy marcando ahora, se va a formar lo que se denomina espacios intervellosicos o también vellosidades coriónicas, que son las que van a dar lugar a la futura placenta.
En la superficie interna del citotrofoblasto, ¿se acuerdan que es el citotrofoblasto? En la parte interna se forma una nueva población celular constituyendo ahora el denominado mesodermo extraembrionario. Ahora, para el día 13, vamos a tener que el hipoblasto, ¿se acuerdan que el hipoblasto eran las células amarillas? Van a empezar a dirigirse hacia el interior de la membrana exocedómica y van a formar lo que se denomina el saco vitelino definitivo. Además, se forma otra cavidad denominada coriónica, que esta va a estar atravesada por el mesodermo extraembrionario, que está formado por aquí. Y van a formar lo que se denomina perico de fijación, que es esta partecita medio marrón rojo que se ve, que eso va a dar posteriormente origen a lo que es el cordón umbilical. Ahora bien, vamos a ver nuevas palabras en esta otra parte, que es más que nada los ejes longitudinales que vamos a presentar en el embrión, que no solo tiene el embrión, nosotros también lo tenemos, que es la parte cefálica, la parte superior, y la parte caudal, que es la parte inferior del todo el cuerpo. Ahora vamos a empezar hablando sobre la tercera semana de gestación, también denominada gastrulación, la cual es muy importante que se lo sepa. Esta es una de las partes que es muy complicada de entender, es muy difícil de explicarla también, y nosotras con Cecilia, le vamos a hablar de una manera más sencilla para que ustedes puedan entender. Nos vamos a saltar muchísimos pasos que si no nos tomaría todo el día explicarlos y que ustedes lo entiendan, y vamos a hablar precisamente de las formaciones que a nosotras nos interesan que ustedes sepan. Durante el día 15 y 18 se da origen a 3 capas germinativas, el endodermo y el mesodermo y el ectodermo. El disco bilaminar, que anteriormente se acuerdan que iba a formar el epiblasto y el hipoblasto, bueno, ahora ya no, ahora se va a pasar a llamar disco trilaminar, formando las capas que ya he mencionado anteriormente. Este proceso comienza con la formación de una línea primitiva que en la próxima diapositiva les voy a hacer cuál es la línea primitiva, que está bien definida durante 15 o 16 días. Esta línea primitiva a nosotros nos va a permitir orientarnos hacia parte caudal o cefálica. Vamos a ver en este video cómo las células del epiblasto, que son las celestes, van a empezar a migrar hacia las células del hipoblasto y las van a cambiar y va a empezar a formar lo que se denomina endodermo. Luego, estas células del epiblasto, las que son celestes, van a formar otra membrana que se va a encontrar entre el epiblasto y el endodermo que se acaba de formar y se va a pasar a llamar lo que es mesodermo. Y las células del epiblasto que aún han quedado van a cambiar su composición y se van a pasar a llamar ectodermo. Y a partir de ahí, entonces vamos a pasar a tener nosotros ya nuestras 3 capas bien definidas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y de estas 3 capas, ¿por qué yo les he dicho anteriormente que era muy importante que lo sepan? Porque de estas tres capas van a derivar todos los componentes de nuestro organismo. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de lo que es la formación de la notocorda. Es un proceso que por lo general inicia con un cordón mesodérmico. ¿Se acuerdan del mesodermo que recién he mencionado, que forma parte de una de esas 3 capas germinativas? Bueno, de ese mesodermo va a formarse un cordón, a partir del cual va a empezar a migrar hacia la forma craneal o cefálica. La forma cefálica también se va a denominar craneal, entonces va a migrar hacia arriba. Y se van a empezar a formar células mesenquimáticas. Este proceso se denomina proceso notocordal. Esta estructura pronto se va a transformar en un tubo, ¿no ven? Cuya luz determina el canal notocordal, formado por la invaginación de estas células. ¿No ven cómo va a invaginarse la célula más que nada del ectodermo? Bueno, después vamos a ver que estas células van a prolongarse aún más y van a empezar, van a empezar a tocar lo que sería el endodermo y van a formar lo que es, van a empezar a tocarse con el endodermo, con el saco vitelino. ¿Se acuerdan que en algún momento se ha formado allá por la segunda semana?
y se va a empezar a sellar este disco y va a empezar a formar lo que es la notocorda. Esta notocorda es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ella se va a formar lo que es nuestro sistema nervioso. Ya van a ver que está formada por un vestigozoide pero flexible y la notocorda va a quedar rodeada por todo lo que es este mesodermo. Aquí se acuerdan que esto, lo que ven aquí en la parte caudal, esto es la línea primitiva que anteriormente ya he mencionado. Y bueno, aquí vamos a encontrar la placa notocordal que a partir de aquí va a empezar a formarse la notocorda. Aquí les voy a dejar un video como el anterior para que más o menos se den cuenta cómo ha empezado a formarse esa notocorda. Más o menos la explicación que yo les acabo de dar, pero en un video. Eso es muy importante también que tengamos en cuenta. Aparte, vamos a ver que esta notocorda, la parte central de la notocorda, va a salir lo que nosotros denominamos la médula ósea. De la parte anterior va a salir la parte tanto media como posterior del cerebro, y de la parte anterior va a salir la parte posterior del cerebro, donde se encuentra más que nada el bulbo raquídeo, el cerebelo y todo lo demás. Y bueno, aquí más o menos también les voy a hacer ver lo que es la membrana. Aquí está una abertura que se denomina membrana bucofaringea. Esta membrana bucofaringea es precisamente, lo ven que está aquí en rosita, ahí se trata. No sé quién tiene el micrófono prendido, chicos, si pueden apagarlo. Esta membrana bucofaringea es precisamente, ¿se acuerdan que nosotros ya tenemos tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo? Bueno, lo que sí vamos a ver en esta membrana bucofaringea es un lugar en donde el mesodermo no existe, donde únicamente vamos a tener ectodermo y endodermo. Entonces ellos se van a adherir fuertemente y van a formar la futura cavidad bucal. Entonces, vamos a ver que esta parte es nuestra parte cefálica y esta parte es nuestra parte caudal. La notocorda, bueno, ya sabemos que va a dar lugar al sistema nervioso central, va a definir la longitud de nuestro embrión junto con lo que vendría a ser nuestra línea primitiva, o sea, como ya hemos mencionado anteriormente, repetimos, cefálico y caudal. Y además va a dar formación al esqueleto axial de nuestro feto, o sea, nuestro esqueleto va a empezar a formar. Y este crecimiento del disco embrionario, vamos a ver que primero es un disco plano y casi redondeado, pero poco a poco se va alargando, en donde nuestro extremo cefálico va a ser más ancho que nuestro extremo caudal. No sé si se dan cuenta. Bueno, eso pasa porque el extremo cefálico se forma a partir de la tercera semana, y recién la parte caudal empieza a formarse a partir de la segunda semana. Ahora bien, ahora vamos a entrar en otro glosario de palabras nuevas. Involucionar. Involucionar sabemos que es un retroceso de una evolución. Aquí, involucionar es un término que utilizamos para cuando algo ya se ha formado, pero ya no lo necesitamos en nuestro organismo. Entonces va a empezar a retroceder hasta terminar eliminándose por completo, o si no, dejar algún vestigio. Vestigio es una pequeña formación de eso que en algún momento ya estuvo para ayudar a la formación de otro componente, pero que ahora ya no lo necesitamos y que quizá ese vestigio pueda o no servirnos. Ahora entonces pasamos a hablar del periodo embrionario. El periodo embrionario abarca desde la tercera hasta la octava semana de gestación y es el periodo de la organogénesis, la fase en la que las tres capas germinales dan origen a varios tejidos y órganos específicos. ¿Me escucha? Se está cortado, Ceci. Sí, sí. Bueno, estaba diciendo que el periodo embrionario abarca desde la tercera semana hasta la octava. Es el periodo de la organogénesis.
es la fase en la que las tres capas germinales dan origen a varios tejidos y órganos específicos. Al final del periodo embrionario, los principales sistemas de órganos ya se establecieron y al final del segundo mes ya pueden identificarse las principales características externas del cuerpo. La notocorda y el mesodermo precordal llevan al engrosamiento del ectodermo, que se encuentra por encima de ellos y forman la placa neural, las cuales constituyen el neuroectodermo, y esta inducción lleva al proceso de neurulación o de formación del sistema nervioso. Antes de empezar a hablar de la neurulación, le voy a pedir a Ceci que nos lea este cuadrito que, bueno, ustedes no lo van a poder leer bien, pero ella lo tiene, que es, ¿se acuerdan en su momento les he dicho que es muy importante el periodo de gastrulación cuando se forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo? Bueno, que de ahí van a surgir muchas cavidades en nuestro organismo. Y ahora Ceci nos va a pasar a hablar qué es lo que se forma de cada una de estas capas. Bien. De la primera capa del ectodermo se divide el ectodermo superficial y el neuroectodermo. Del ectodermo superficial va a derivar la epidermis, el cabello, uñas, glándulas de la piel y glándulas mamarias, la hipófisis anterior, el esmalte dental, el oído interno y la lente. Del neuroectodermo derivan la cresta neural y el tubo neural. Y de la cresta neural va a derivar los ganglios y nervios sensoriales y craneales, ganglios simpáticos y parasimpáticos, la médula de la glándula suprarrenal, la dentina, los melanocitos, que son los que le da color a la piel, los cartílagos derivados de los arcos faringeos, los huesos de la cara, el tejido conectivo de la cabeza, paredes de vasos sanguíneos y salida del corazón. Y del tubo neural van a derivar el sistema nervioso central, la retina, la glándula pineal y la hipófisis posterior. Del mesodermo encontramos el mesodermo de la cabeza, diferenciamos mesodermo paraxial o paraxil, por ahí van a ver en algún apunte viejito, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. El cráneo, el tejido conjuntivo de la cabeza y el cemento Hacia la mandíbula, claro, a es, la ola, es con donde este cuando el diente se va a terminar, se fija a la mandíbula o al maxilar. a la mandíbula. Deriva el músculo esquelético de la cabeza, tronco y extremidades, el esqueleto, exceptuando el del cráneo, y la dermis y tejido conjuntivo. Del mesodermo intermedio deriva el sistema urogenital y del mesodermo lateral deriva el tejido conjuntivo y músculos de las vísceras, las membranas serosas, que es pleura, pericardio y peritoneo, el corazón, las células del tejido linfohematopoyético, el vaso y la corteza suprarrenal. Y del endodermo derivan epitelio y glándulas de tráquea, bronquios y pulmones, epitelio y glándulas del tubo digestivo, parénquima del hígado y del páncreas, epitelio de la vejiga urinaria y uraco,
epitelio de la faringe, cavidad timpánica, uva auditiva y amígdalas, células secretoras de glándulas tiroides y paratiroides, y las células reticuloepiteliales del timo. Gracias. Sí, eso es un resumen de todo lo que se va a formar en nuestro organismo, no solo en el periodo embrionario, sino también en el periodo fetal, que próximamente vamos a ver. Es todo de donde vamos a ser nosotros. Por eso es muy importante la formación correcta de este disco trilaminar. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de la neurulación, que se da más que nada en la tercera semana. Lo que sí, bueno, yo he sacado una imagen, pero más que nada no son muchas veces las mismas palabras con las que yo voy a decir, porque o sea, nosotros sabemos que entre ediciones de distintos libros van a variar las terminologías, pero siempre lo mismo, y hay algunos términos que yo no les voy a utilizar, o hay palabras que yo no les voy a decir, pero me gustaría que siguieran más que nada que yo voy más o menos marcando con el mouse antes que se me acabe el mouse. Bueno. Este proceso inicia con la formación de la placa neural, que se da y que va a terminar dando el cierre de tubo neural. Pero esta placa neural va a formarse por encima de lo que se acuerdan que en un momento ha sido la línea primitiva. Bueno, mientras más se va formando la placa neural por encima de la línea primitiva, esta más va a ir involucionando. O sea, la línea primitiva en algún momento va a terminar desapareciendo por la formación de la placa neural. Primero, la notocorda induce el ectodermo para que se diferencie en neuroectodermo y así formar esta pequeña placa neural. La placa se extiende dando lugar a lo que sería el surco neural. Este surco neural va a estar delimitado por dos pliegues. Han visto que los pliegues están hacia aquí de los costados y eso sería el surco neural. En la región más elevada de estos pliegues, es decir, en estas partes celestes, vamos a ver la diferenciación de la cresta neural. Hacia los días 22 y 23, los pliegues se van a ir aproximando y se fusionan en la línea media, dando lugar al tubo neural. Una vez que concluye la neurulación, se establece como tubo encéfalo-medular y hacia la cuarta semana presenta 3 vesículas encefálicas, las cuales son muy importantes, que se denomina prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y bueno, la médula espinal. Pero a nosotros nos interesan estas 3. Del prosencéfalo van a derivar 2 vesículas secundarias, telencéfalo y diencéfalo. Del telencéfalo, ¿qué se va a dar? Los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y del diencéfalo va el tálamo, el epitálamo y el subtálamo. Mesencéfalo va a seguir siendo mesencéfalo y va a seguir siendo después ya en un periodo de ya cuando seamos grandes en mesencéfalo. El mesencéfalo más que nada está formado por el tegumento y el tactum que está en la parte interna media del cerebro. Y vamos a tener lo que es el rombencéfalo. El rombencéfalo está dividido también en 2 porciones, el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo va a dar lugar al puente o protuberancia y va a dar lugar al cerebelo. En cambio, el mielencéfalo va a dar lugar al bulbo ráquido. Y bueno, todo esto por contigüidad va a seguir el canal de médula espinal. Es muy importante, obviamente, en nuestra formación. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es ya el inicio de la etapa fetal, pero primero vamos a hablar del glosario de nuevas palabras que vamos a encontrar ya en esta última etapa del desarrollo. Ya hemos pasado nuestro periodo embrionario, hemos pasado primero nuestras primeras 3 semanas, que esas son las más importantes. Y hemos dicho por qué. Hemos pasado nuestro periodo fetal y ahora estamos ya en nuestro periodo embrionario y ahora ya estamos en nuestro periodo fetal. Las nuevas palabras que vamos a encontrar aquí, que en un momento he mencionado que era un vestigio, que era el resto de algo, asas intestinales, que hace referencia a las curvaturas del intestino, hematopoiesis es la formación de los glóbulos rojos de la sangre, ya vamos a ver en qué lugares se da. La mielina, vamos a ver más que nada el proceso de mielinización, pero el mielín, obviamente la formación de mielina, y la mielina sería una sustancia que envuelve y protege los axones de algunas células nerviosas. Se supone que el axón está formado por su cuerpo y por sus axones y sus dendritas, que eso van a conectar con otros cuerpos neuronales.
cuya función principal es la de aumentar la velocidad de transmisión de impulso nervioso. El esbozo, palabras, el esbozo es una formación provisional de algo. De hecho, unguial es el tejido conectivo adherente que se encuentra por debajo del cuerpo unguial y conecta con el dedo. O sea, eso quiere decir el cuerpo unguial nosotros lo conocemos como uña, o la nudo, que es la forma de pelo o vello corporal muy fino que vamos a entender. Bueno, lo primero que vamos a ver es el inicio de la etapa fetal, en donde va a tener lugar la semana 9 hasta la 38 del desarrollo. Vamos a ver un fetito de la semana 9 y un feto de la semana ya 38, que vamos a ver después cómo se va a formar. El primer feto, es de la semana 9, en esa semana, la longitud cefalocaudal va a tener un tamaño aproximadamente entre 45 y 52 milímetros. Es re chiquitita. La cabecita del feto va a constituir más de la mitad de su cuerpo. Y bueno, vamos a ver que su carita va a ser ancha, que sus ojitos están separados. La nariz sí se puede ver con claridad, pero es evidente un surco nasal, que es un vestigio de la fusión de la prominencia nasales medias, es decir, que los dos huesos de la nariz, bueno, en un momento se han unido y después ha ido desapareciendo a lo largo del tiempo y van a quedar vestigios de ellos. Entonces, de ahí va a surgir lo que es ese surco nasal que nosotros vamos a poder observar. Vamos a ver también los pabellones auriculares, que esos pabellones auriculares van a estar bien conformados y están desplegados de la superficie de la cabeza, es decir, nosotros ya podemos observar las orejitas. Los miembros inferiores podemos ver que son más cortitos que los superiores, porque sus muslos y sus piernitas son relativamente pequeños. Los genitales externos están más diferenciados, pero la mayoría de los embriones no es factible determinar el sexo. Aún no. O sea, si bien en un periodo, o sea, nosotros vemos más que nada en embriología que a la séptima semana ya se empiezan a desarrollar los órganos sexuales masculinos y a la novena semana los femeninos, pero se empiezan a desarrollar en el interior del embrión, todavía no salen hacia el exterior. Entonces, porque como todavía no salen hacia el exterior, nosotros no podemos saber si va a ser un varón o una mujer. Eso después va a pasar muchas semanas en donde en algún momento se va a decir, en una de esas semanas nos va a decir, ah, bueno, aquí pasa esto, entonces ya podemos ver esa diferenciación. Además, vemos que las asas intestinales se van a alojar en el cordón umbilical. ¿Se acuerdan que en algún momento se ha empezado a formar allá por la segunda semana un pedacito de cordón umbilical en donde ya después se iba a ir prolongando? Bueno, y ahora ya tenemos el cordón umbilical y las asas intestinales se van a alojar en ese cordón umbilical. Por lo general son escasas y se alojan no solo también en este cordón umbilical, sino también en parte de la cavidad abdominal. Y el hígado aquí, o sea, el hígado va a ser el principal órgano hematopoyético. ¿Se acuerdan qué era el hematopoyesis? El hematopoyesis es la formación de glóbulos rojos en nuestra sangre. Por lo general no suele darse en un individuo adulto en el hígado, pero en el feto sí. Y en esta semana concluye la formación del riñón definitivo y el metanefro comienza a producir la orina. Se forman las cuerdas bucales e inicia el proceso de mielinización. ¿Se acuerdan que en un momento yo les hablaba que iba a haber un proceso de mielinización? Porque hemos hablado entonces que era la mielina. La mielina era la capa que iba a recubrir los axones de nuestras neuronas para permitir un pasaje aún más rápido de la información cerebral. Ahora bien, Ceci, comentamos qué va a pasar en la semana 10 a 13. Bien. En las semanas 10 a 13, la longitud cefalocaudal oscila entre 49 a 112 milímetros y la proporción cabeza-cuerpo fetal disminuye, siendo la cabeza un tercio de la longitud total. Los ojos alcanzan su posición definitiva y las características faciales son menos burdas que en las semanas anteriores. El surco nasal medio prácticamente ya no se aprecia en los fetos de 13 semanas.
los miembros superiores alcanzan su proporción definitiva y aparecen esbozos de uñas, mientras que los miembros inferiores aún se aprecian proporcionalmente cortos y también surgen los esbozos de uñas. Los genitales externos son claramente identificables, pudiendo determinarse el sexo fetal con base a sus características. En las semanas 10 y 11 termina la migración fisiológica de las asas intestinales hacia la cavidad abdominal. En algunos fetos de la semana 13 se observa ya el orificio anal perforado y la hematopoiesis que antes se llevaba a cabo en el hígado comienza a realizarse en el vaso. El feto realiza movimientos faciales y de cabeza, deglute el líquido amniótico, realiza movimientos respiratorios y comienza a excretar orina en la cavidad amniótica. Y hacia la semana 12 concluye la formación del sistema nervioso central. Muy bien. Si nosotros podemos observar, han visto todo lo que ha pasado en estas 10 a 13 semanas. Ya han visto todo lo que se viene formando. Bueno, yo les comento que por lo general las mujeres saben que están embarazadas a partir de la 14ª semana. Recién. Muchas de ellas recién se enteran ahí. Y se quiere legalizar el aborto hasta la semana 12. ¿Se acuerdan todo lo que se formaba hasta ese entonces? Y ya tenemos una formación del sistema nervioso central y muchos dicen, no tenemos, o sea, no se ha formado esto, no se ha formado esto. Mentira. Mentiras, son conceptos muy erróneos. Ustedes ya han visto todo lo que se viene formando. Ya es, ¿miren lo que es? Ya es transito. Ahora vamos a pasar a la semana 14 a 16. Este lapso ocupa, por lo general, gran parte del cuarto mes y durante él hay un crecimiento corporal muy rápido. La longitud cefalocaudal va a oscilar entre unos 99 a 150 milímetros. O sea, sigue siendo re chiquitito. La proporción cabeza-cuerpo sigue disminuyendo considerablemente. En algún momento se acuerdan que se decía, hace rato nos acaba de decir que ya ocupaba un tercio, una hora ocupa menos. Cuando yo he comenzado a hablar, la cabecita ocupaba la mitad. Bueno, ahora anteriormente ocupaba un tercio, ahora ocupa mucho menos. A efecto de la semana 15-16 es posible identificar el vello muy fino, que también se llama lanugo, a nivel de la cabeza. En los miembros superiores, las uñas ocupan la mitad del lecho unguial. Los miembros inferiores alcanzan su proporción definitiva y las uñas vamos a tener que son más larguitas. El orificio anal ya está perforado en los fetos de la semana 15 en adelante. En ambos sexos, los genitales externos muestran diferencias más claras, pareciéndose a los genitales externos definitivos. En efecto, del sexo masculino se ha formado el escroto, que aún no se encuentra los testículos en su interior. Los escrotos, por lo general, en el feto masculino, y además no les voy a contar, nosotros vamos a tener tres tubos, o sea, vulgarmente decir, como tres tubitos que van a formar, uno va a formar el riñón y otro va a formar lo que es el sistema reproductor, por eso se llama urogenital, el sistema urogenital. Bueno, uno de esos tubitos va a involucionar, el otro va a producir el riñón y el otro va a producir esto de que es el escroto, los testículos, pero se sigue formando adentro, todavía no han decidido, entonces nosotros todavía, bueno, es más difícil saber, y es muy importante que ese descenso de los testículos, porque muchas veces nacen sin ese descenso y se tienen que someter a cirugías, porque si no van a terminar siendo infértiles los varoncitos. Bueno, ¿qué más vemos? Podemos observar, a ver, diferencias genitales, muy bien. Y en los fetos de sexo femenino puede encontrarse folículos primordiales de los ovarios. También podemos observar la osificación es activa en diferentes puntos del esqueleto fetal
Y la hematopoiesis alcanza su máximo nivel en el hígado y en el vaso. Y la frecuencia cardíaca en la semana 15 es de 150 latidos por minuto. La madre puede percibir movimientos fetales leves y el feto realiza movimientos de succión con la boca y el páncreas comienza a producir enzimas. Ahora bien, Ceci, hablamos de la semana 17 y 20 y bueno, contamos cómo continúa. Bien. Las semanas 17 a 20 marcan el final de la primera mitad del embarazo y también es un periodo de crecimiento intenso. La longitud cefalocaudal en estas semanas oscila entre 127 a 195 milímetros. A nivel de la cabeza, el lanugo se hace más aparente y todos los fetos lo presentan a partir de la semana 19. Aparecen también las pestañas y cejas, en las que comienza a acumularse una secreción blanquecina denominada vernix gaseosa, producida por las glándulas sebáceas y que se aprecia a nivel del cuerpo. Y este vernix tiene la función de proteger a la piel del feto de la exposición al líquido amniótico. Los miembros superiores e inferiores alcanzan sus proporciones relativas al final de este periodo y los movimientos de estiramiento y flexión son intensos, siendo claramente percibidos por la madre. En el feto de sexo masculino comienza el descenso de los testículos hacia las bolsas escrotales y en los fetos de sexo femenino aumenta considerablemente el número de folículos primordiales en los ovarios. Se forma el útero y comienza la canalización de la vagina. En la semana 20 inicia la hematopoiesis en la médula ósea y comienza la producción de melanina por los melanocitos. Durante las semanas 21 a 25 se alcanza la viabilidad fetal, o sea, la capacidad del feto para sobrevivir fuera del útero materno. Quiere decir que desde esta semana, ya en un caso extremo, vamos a decir, que no sería ya un aborto, pero sí un parto muy prematuro, tiene chances de sobrevivir con cuidados extremos. Bien, el feto aumenta de peso considerablemente, llegando a pesar 800 gramos durante la semana 24. El color de la piel se parece más a la que presenta el recién nacido a término debido al aumento del lecho capilar de la piel. En el pulmón existe una gran cantidad de vasos capilares y los neumocitos de tipo 2 comienzan a secretar surfactante pulmonar que permite la distensión de los bronquiolos y sacos terminales y una potencial capacidad de intercambio gaseoso. En los dedos de las manos, las uñas alcanzan el borde del dedo. Durante las semanas 26 a 30, las probabilidades de sobrevivir fuera del útero materno aumentan en virtud de la mayor madurez pulmonar. El feto incrementa notablemente sus proporciones, llegando a pesar 1,7 kg en la semana 30. Si el feto nace en este periodo, sus probabilidades de sobrevida son altas, ya que la maduración pulmonar es mayor, así como la producción de factor surfactante. Los movimientos respiratorios del feto son importantes,
ya que preparan al pulmón para su función después del nacimiento. Hacia la semana 28, el feto es capaz de abrir y cerrar los ojos. Y la hematopoiesis en el hígado y vaso disminuye bruscamente, pero aumenta proporcionalmente en la médula ósea. Este relevo se controla mediante el cortisol secretado por la corteza suprarrenal del feto. Y los riñones fetales producen gran cantidad de orina que es vertida en la cavidad amniótica. Y finalmente, en las últimas semanas de gestación, semanas 31 a 38, en estas últimas 8 semanas, el feto incrementa su peso en un 40%, llegando a pesar 3 kilos a las 38 semanas. La coloración de la piel se hace cada vez más rosada y aumenta considerablemente el volumen de los miembros superiores e inferiores debido a la acumulación de grasa blanca. Al sistema nervioso, si bien le falta maduración, tiene la suficiente para regular el funcionamiento del cuerpo de un recién nacido. El factor tensioactivo pulmonar se dispara en las últimas semanas, lo que facilita la respiración del feto a término en el momento del nacimiento. Y en estas últimas semanas, el feto incrementa su grasa estimada en alrededor de 14 gramos al día. En fetos de sexo masculino, los testículos descienden hacia el escroto, de manera que un recién nacido a término ya deben estar alojados en la bolsa escrotal. Perfecto. Bueno, como para ir cerrando, bueno, primero vamos a responder, ¿no? La embriología ya nos ha dicho todo, contradiciendo a los proabortos, que siempre tienen sus conceptos erróneos, y bueno, acabamos de ver cuál es la realidad de todo, y que es un ser vivo, y que realmente es un asesinato si nosotros lo sacamos a la semana que sea. Para ir finalizando, bueno, voy a ir hablando de lo que en algún momento hemos visto, que es la placenta. Sí, ya sé que están cansados, que hace más o menos una hora estamos hablando, pero ya estamos llegando al final. La placenta es un órgano que nos va a facilitar el intercambio de nutrientes y gases entre los componentes, tanto de la madre como del feto. A la 9ª semana de desarrollo fetal, este feto va a necesitar sustancias nutricionales de otra índole, provocando cambios radicales en esta placenta. ¿Por qué? Porque ahora va a pasar a tener esta placenta dos componentes. Una parte fetal, que va a derivar, ¿se acuerdan de allá del corión velloso, vellosidades coriónicas, que se ha formado en la segunda semana? Y que proviene precisamente del trofodeasto del mesodermo extraembrionario. Y hay una parte materna que deriva de la decidua basal, que proviene del endometrio uterino. Y se trata de una capa funcional de endometrio que se desprende durante el parto. Contiene esta placenta, ya cuando está bien desarrollada, va a contener aproximadamente 150 mililitros de sangre materna que se renueva 3 o 4 veces por minuto. Las principales funciones de la placenta que tendremos son intercambio de gases, intercambio de nutrientes y electrolitos, transmisión de anticuerpos maternos que confieren al feto una inmunidad pasiva, producción de hormonas, progesterona, estradiol y estrógeno, que eso es más que nada para la madre, y eliminación de sustancias tóxicas. Para ir cerrando más o menos este tema, vamos a ir tirando unas conclusiones que con Ceci nos ha parecido muy importantes. Ceci nos va a hablar sobre la diferencia de aborto inducido y aborto espontáneo. Ceci. Ceci. ¿Me escuchas? Ajá. Bien. Por aborto se define a la interrupción del embarazo por cualquier medio
antes de que el embrión, feto, esté suficientemente maduro para sobrevivir fuera del útero materno, que sería una edad gestacional menor a 20 semanas o el peso corporal del producto menor a 500 gramos. Ahora bien, el aborto se puede dividir en aborto espontáneo o aborto inducido. Se puede diferenciar. El aborto espontáneo se denomina a la pérdida del embarazo en las condiciones antes señaladas y en la que no hubo acción materna ni de terceros para detener el embarazo. Algunas de estas causas que provocan un aborto espontáneo pueden ser alteraciones cromosómicas y no cromosómicas, infecciones maternas, enfermedades crónicas de la madre o incluso también del feto, y el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. Y el aborto inducido se denomina a la interrupción del embarazo antes del tiempo de viabilidad fetal mediante la utilización de algún procedimiento intencional. Y puede ser de varios tipos el aborto inducido. Puede ser terapéutico, que está indicado por un comité de ética para proteger la vida o la salud de la madre o por malformación fetal grave. Después está el aborto voluntario, que es realizado a petición de la madre sin razones de salud materna o enfermedad fetal y que solo puede ser llevado a cabo en países o estados donde esté legalmente establecido. El aborto legal, en el cual debe haber un dictamen de un juez y la aprobación de un comité de ética, que puede ser, por ejemplo, en casos de violación. Y el aborto criminal, que es realizado de manera clandestina, sin mediación ni dictamen de un juez, ni aprobación de un comité de ética, y que puede ser realizado por profesionales sanitarios o por cualquier persona de dudosa calidad ética y moral. Este tipo de aborto tiene una tasa elevada de mortalidad materna y es penado por ley. Yo ahora la conclusión que les voy a dejar, que anteriormente es compartido en la charla anterior, pero me importaría mucho retomarle ahora, que es lo que consideramos nosotros personas. Hay muchos conceptos errados de qué es lo que es una persona, pero el concepto más válidos son los que yo les voy a mencionar ahora, que es lo que me ha parecido muy importante. Dice, las nuevas manipulaciones de la vida que hacen posibles las biotecnologías exigen hoy más que nunca evitar los reduccionismos antropológicos y reafirmar la idea según la cual todo individuo humano es una persona, cual sea su grado de desarrollo físico o psíquico. No importa si vos piensas o no piensas, si puedes ser autosuficiente o no, vos sos una persona, seas un feto, seas una persona que ha nacido con enfermedad mental, lo que sea, vos sigues siendo una persona. Nadie puede venir a decirte lo contrario. ¿Qué vas a decir entonces? Que un niño no es una persona porque no puede autovalerse, no puede tener una autoconciencia y por eso lo vas a matar. Me pueden decir muchos, no, pero no es tan en extremo. Un feto, en cambio, no es una persona. Ah, entonces, ¿por qué no podemos considerar una persona si es un ser viviente? Igual que todos los demás. Sí, pero me van a decir, sí, pero no sabe pensar. Ah, pero un niño tampoco puede pensar. Una persona con una deficiencia mental tampoco puede pensar. ¿Y qué vas a ir a matarlo? No, no se puede. Es un concepto muy errado. También les quería compartir otra frase que dice, cierto que las personas poseen ciertas características que la ponen en evidencia ante nosotros, la racionalidad, la libertad, la conciencia, el lenguaje, etc. Sin embargo,
Debe destacarse que si bien estas características se manifiestan especialmente en adultos, ello no excluye la aplicación del concepto de persona a todo ser humano viviente, aun cuando no haya desarrollo, que aún no haya desarrollado estas potencialidades, como el feto, el recién nacido e incluso personas que nunca pueden llegar a desarrollarlas, como en el caso de ciertas enfermedades mentales graves, porque se trata de caracteres cualitativos y no constitutivos de la persona. Porque a vos, o sea, hoy te van a decir, bueno, porque vos no sabes pensar, no sos una persona, y el día después te van a seguir diciendo, entonces, porque no tengas un título tampoco vas a poder ser una persona, porque no tengas una casa, no tengas una familia, entonces no vas a poder ser una persona. No es lo que a vos te constituye en tu cuerpo, en tu mente, es lo que vos sos y es el derecho que vos tienes de vivir. Después hay otro que dice, por otra parte, debe advertirse que desde el momento que se exige una cierta cualidad para reconocer a otro individuo humano como persona, se introduce al mismo tiempo la arbitrariedad. Hoy se excluiría de la categoría de personas individuos que no alcanzan un cierto grado de desarrollo o los afectados por ciertas enfermedades mentales. Mañana podría exigirse un grado de desarrollo mayor para ser merecedor del título de persona. El límite siempre fluctuante nos conduciría a una sociedad inhumana, regida por el criterio de dominación de los más fuertes sobre los más débiles. Voy a hacer alusión a las palabras también de Robert Feynman, que dice, si debe haber en algún sentido algo así como derechos humanos, entonces solo puede haberlo en el supuesto de que nadie esté capacitado para juzgar si yo soy un sujeto de tales derechos, pues la noción de derecho humano indica precisamente que el hombre no se convierte en miembro de la sociedad humana mediante una capacitación realizada sobre las bases de determinadas características, sino en virtud del propio derecho. En virtud del propio derecho solo puede justificar, en virtud de su pertenencia biológica a la especie Homo sapiens, y cualquier otro criterio convertiría a unos en jueces sobre los otros. La sociedad humana se convertiría en un closed shop y la noción de derecho humano quedaría eliminada de raíz. En relación a lo que es el embrión humano, esta perspectiva de la persona sustancia conduce a sostener la necesidad de protegerlo jurídicamente, dado que puede reconocerse en él a un individuo perteneciente a nuestra especie, dotado de una información genética propia desde el momento previo a la fecundación, desde el momento, perdón, de la fecundación. Y para finalizar, queremos mostrarles un video en donde nosotros le vamos a pasar en donde se va a explicar todo lo que en algún momento hemos dicho con Cecilia. No tiene sonido prácticamente. No sé, no habla nada, solamente tiene música de fondo.
admiremos la perfecta creación de Dios. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bendiciones, hermosa charla, de verdad, muy interesante todo lo que has dicho. Bueno, espectacular, la verdad. Muy claro, el nivel altísimo. La verdad que, bueno, felicitaciones, se han pasado. Además de que, bueno, los PDFs espectaculares, la presentación muy clara, muy buena, muy buenos los gráficos, muy bueno todo. La verdad que excelente, chicas. Muchas gracias. Sí, he conseguido hacer en el Paint, he sacado esas imágenes que estaban muy bonitas, así que he podido armar. Muy bueno. Muchísimas gracias. No sé si quieren preguntar, bueno, mejor no. No sé, no, si quieren no, lo que yo le quería marcar menos es que, bueno, cuando estaba ya el feto, digamos, en el tema de la viabilidad fetal, les quería recordar que bueno, los abortos de las bebés, Faustín, Esperanza y Paz en Salta, Jujuy y en Tucumán, se han producido luego o sea, en el 5.º mes más o menos del embarazo, y faltaba muy poquito para que sean viables. De hecho, bueno, por eso han sobrevivido algunos hasta 10 días. Así que bueno, démonos cuenta de de las presiones que meten el sector, el lobby a favor del aborto, porque no quieren justamente que sobrevivan y tratan de que se aborte antes, cosa que no tengan la más mínima posibilidad de sobrevivir, que es lo que pasó con estos bebés. Y bueno, que tristísimo, ¿no? Porque hemos visto ahí perfectamente en los gráficos y en la presentación que estaban completos, los bebés estaban completos y duele mucho, la verdad, ¿no? Lo mismo que con en el último caso de la nena de aquí de 12 años, que gracias a Dios ella nunca quiso abortar y no se pudieron salir con la suya, pero la acusaron a la doctora María de los Ángeles Pereira. También tenía, creo que estaba en la semana 26 y ellos la han acusado de falsear los estudios, las ecografías, no las ecografías, perdón, sino el tema el tiempo de estudio. O sea, ella como que sí, ha dicho que estaba avanzado de la semana, cuando en realidad no, como para que no se pueda inducir un aborto, sí. Claro. Y en realidad, digamos, sí estaba de 26 semanas porque el bebé a término al tiempo exacto, digamos, a la semana 35, 36, y fue justamente el tiempo que ellos habían previsto, ¿no? Así que bueno, duele mucho además, eso es triste. Es triste, más que nada, hay una frase que yo siempre apudico y ya que siempre me acompaña, que digo, yo estudio medicina para salvar vidas, no para quitarla. Y es muy triste la posición muchas veces de nosotros, los médicos, porque en un momento te obligan, o sea, vos te rompes el lomo, 10 años de tu vida, porque son 10 años de carrera, y muchísimas cosas para que vos no quieras realmente realizar un aborto y te terminen despidiendo y quitando tu licencia médica, lo cual no es justo, porque no puede venir una niña, porque yo digo niñas, de 17, 18 años, a decirte no, el aborto es legal, porque no es una persona, porque no se puede considerar algo externo del cuerpo de la madre, porque está compartiendo esto, porque tiene, no sé. Una burrada tras otra. Burradas tras otra, y por oírlas a ellas, muchos profesionales pagan las consecuencias. Es por eso que casi nadie quiere quedarse, o sea, yo por ejemplo, soy muy temerosa de la expresión de mis ideales a veces. O sea, yo los defiendo, cuando me toca defenderlos, los defiendo, pero yo siempre pienso en que yo el día de mañana, cuando me niegue a hacer un aborto, aunque no es la parte en la que yo me quiero especializar, no tendría mucho que ver con esto, pero si yo me niego, sé que el día de mañana me van a despedir. Y sé que yo no voy a decir, ay, sí, voy a venir a abortar, bueno, te voy a producirte un aborto, por más que no quiera yo. Y no va contra mi moralidad, va contra
mi conciencia y no puedo, y no por eso merecería que me despidan, ¿me entiendes? Totalmente, o te marquen. Pero no, yo creo Exactamente. que lo vamos a parar antes, o sea, creo Ojalá. sí, yo creo que Además, sí. en un Pero por momento otra parte, como lo que te hablábamos decía, de un concepto muy errado de que dicen, bueno, en la charla anterior hablábamos que decían aborto legal, seguro y gratuito. Seguro, no es seguro. Ninguna intervención quirúrgica es seguro. Si nosotros vemos el número de mortalidades de las personas de los países que han legalizado el aborto, el número de mortalidades son altos. totalmente. Son muy altos, o sea, eh, No es una fácil solución. exacto, no es una solución a porque quiero, bueno, voy a ir a abortar, bueno, no, porque eso, muchas, ellas dicen, no es para que aborten cuando quieran, es que eso se va a hacer, ¿me entiendes? Ay, Se va a estoy hacer. embarazada, ay, pero yo no quiero tener hijos, che, bueno, vamos a interrumpir el embarazo. Se hace. Es Lo lo que que te se iba a hace. decir también es que, por ejemplo, en el caso de los profesionales, tampoco no es solamente bueno, es por una cuestión ética, es por una cuestión moral, es por una cuestión de que uno estudia, bueno, que ustedes han estudiado y saben y entienden qué está pasando ahí adentro, entonces saben que merece todo el respeto del mundo porque tiene la dignidad de un ser humano, pero además hay una cuestión de salud mental, porque tarde o temprano, digamos, inclusive a los que están a favor del aborto, inclusive a los que hoy están practicando el aborto y a los que defienden el aborto y hacen militancia, tarde o temprano les pasa factura el estrés que produce, porque no es, digamos, bueno, en mi caso soy creyente y digamos, nosotros además también de toda la parte de, bueno, de la inteligencia, de la voluntad, de todo lo demás, tenemos un alma y todo eso duele, o sea, son heridas que uno le hace, digamos, a su ser y tarde o temprano te pasa factura. Exactamente. Y, Una Decídeme de pregunta, tres. ajá, Giovanna, Cecilia, les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que, por ejemplo, en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, teniendo todos estos conocimientos de embriología, de ciencia, de anatomía, ¿por qué creen ustedes que los chicos tienen esa mentalidad con respecto a la ideología acerca sobre el aborto? ¿Me pueden responder eso? la verdad es complicado, bueno, yo sufro mucho sufro mucho en medicina. Y no sé si han escuchado una de las últimas frases que yo les he leído sobre acerca de lo que es una persona. Bueno, Sí. eso lo han dado en una cátedra. Y una militante pro aborto, feminista, ha salido a discutirle a la profesora de que esos conceptos estaban totalmente errados. A una cátedra ha ido a discutirle. Y no ha faltado personas que el profesor de embriología le ha ido a discutir, le han ido a discutir de que eso no es verdad. Y el profesor siempre, antes de dar una clase, nos dice, chicos, disculpen, pero no quiero que estén malos entendidos porque en su momento hubo que personas que vienen de distintas, o sea, personas de cierta ideología me vienen a incriminar por lo que estoy enseñando y es lo que es. Lamentablemente, la ideología que sea es lo que es y no es mi culpa. O sea, yo pienso que hay personas que no tienen remedio, ¿me entiendes? Que No, claro. le des lo que le des, ellos van a seguir creyendo que estás errado. O sea, si a un profesor de embriología, a un médico genetista, le vas y le dices que sus conceptos de embriología están errados, o sea, hasta dónde llega La ideología. la ineptitud, ¿me entiendes? O sea, la El tontería dogma. de la cabeza. Para ellos es un dogma. Lo que les iba a preguntar es que digamos, en la carrera, ¿hay muchos docentes a favor del aborto o está dentro de todo, hay Sí, muchos pro vida? por lo general sí son bastantes que están a favor del aborto y es una lucha entre los que son pro vida y las alumnas pro aborto, porque en su momento yo tenía una profesora de antropología el año pasado, antropología médica y social, abortista, pero no se dan ni idea, abortista, que hace, metía el aborto, metía la separación de la iglesia del Estado, metía cualquier cosa, y yo les juro que porque tenía que promocionar esa materia me quedaba en sus clases, pero yo no la aguantaba, eran 3 horas. El estómago, claro, sí. Eran 3 horas inaguantable esa señora. Después hay profesores que uno sí sabe, o sea, como que uno se da cuenta para qué lado tiran, pero porque suben fotos y eso, pero no se hacen. Ellos obviamente tienen la ética que no tienes que Son demostrar. respetuosos. Claro, porque además el profesor tiene la ética de que no debe demostrar su ideología ante sus alumnos.
y ellos sí respeten eso. Pero hay personas, vos, por ejemplo, vos puedes tener un pañuelo y esas cuestiones, pero no sé cómo. Yo me acuerdo que una de las profesoras de anatomía del año pasado sabía que era pro vida, y esta militante pro aborto que le iba a discutir a una cátedra diciendo que sus conceptos de persona estaban totalmente errados, le ha ido a discutir le discutía toda la hora a esta pobre profesora de anatomía, no tenía nada que ver con la biología, absolutamente nada, y era una persona supuestamente, o sea, y estamos hablando de una persona ya desarrollada, del cual estamos hablando de un miembro, pero lo mismo ella le iba y le discutía, o sea, los profesores no son un problema para nosotros, o sea, ellos se limitan a enseñarnos lo que nos deben enseñar. Eso es lo bueno, pero sí, como les digo, sí he tenido ese caso, esa profesora que era insoportablemente abortista, y que no sé qué me van a esperar años después, ¿no? O sea, pero no han sufrido ustedes persecuciones por ser pro vida, digamos, como alumnos. No, persecuciones no, salvo malas caras, o cosas, pero por ejemplo en la facultad yo soy la única que tiene pañuelo celeste. Las personas, había 3 o 4 personas que yo sabía ver que tenían pañuelo celeste, pero que se lo han ido sacando, o sea, sí son pero no los demuestran. Yo voy con mi pañuelo celeste a todos lados, tengo una mugre tremenda. Qué genial. Y muchas de mis amigas me dicen, che, ¿sabes que te están mirando re mal, no? Por lo que tienes tu pañuelo. Que me miren mal, por lo que me importa, ¿me entiendes? Nosotros por profesores no tenemos persecución ni nada, como les digo, ellos se limitan a enseñarnos lo que es estrictamente de la carrera de medicina, o sea, lo que nosotros nos vamos a convertir de mañana en médicos, pero no se limitan a decir sus comentarios ni nada. Sí, hay profesores que, bueno, uno sabe cuál es su ideología, ya sabemos que para el otro lado, pero que ellos no lo hacen notar, o sea, no nosotros militan. decimos, pero ellos dicen, yo tengo un profesor que precisamente de donde he sacado los textos de esta parte de los tipos de personas, cómo cada uno elige cómo considerar al otro una persona. Él dice, bueno, yo sabía que era de los abortistas, pero él dice, bueno, tipo, o sea, no hay ni un mal ni un bueno en una película, y cada quien decide seguir lo que quiere seguir. Y eso sí, eso es verdad, o sea, cada quien va a decidir lo que quiere defender, porque al abortista le vas a dar todos los medios necesarios y le vas a decir, che, mira, no, esto tiene vida, che, no, mira esto, aunque no piense, lo mismo estás asesinando a una persona. ¿Y ha habido algún caso, digamos, de alguna chica que haya sido abortista y se la haya puesto con la evidencia, digamos, de ver un poco más y el desarrollo embrionario haya cambiado de opinión o por lo menos, digamos, defienda tan a ultranza? No, la verdad que no. No conozco ninguna, y eso que tengo, en mi grupo de amigas tengo 2 personas que son abortistas, una más que la otra, y no cambian absolutamente nada. No cambian de opinión jamás. Y ellos son la mayoría, son las abortistas son mayoría. Sí, son muy mayoría, y yo la verdad, a ver, yo no es que las odio. No, ¿por qué? Son abortistas, yo me llevo re bien con mis compañeras, incluso con esta militante abortista, feminista, todo. Me llevo bien en el sentido de que, bueno, que sí conversamos, así, no de estos temas, pero sí conversamos, pero de por sí se nota que son muy densos, muy densos en ese tema, y que no recapacitan, no dicen, bueno, che, bueno, vamos a pensar un poquito, estoy estudiando medicina, me están enseñando esto, entonces puede que tenga mi concepto errado. Nunca. Dijo nadie nunca, más o menos, ¿me entiendes? Che, voy a capacitar, dijo nadie nunca. Más o menos están ellas. O sea, lo único, como les digo, ha sido ese caso de esta chica que ella agarra a todo el mundo para discutir a los pobres profesores, de que siempre están enredados y, bueno, no le dan bola por lo general y dicen de que, bueno, no es culpa de ellos, es lo que se tiene que enseñar y es lo que está estipulado, ¿me entiendes? O sea, si no te gusta, vete de carrera, vete a otro lado y te van a seguir enseñando lo mismo, o sea, directamente de carrera, no sé, lo que sea. Pero no recapacitan pero dentro de todo es un ámbito ameno de la universidad, ¿no? O sea, dentro de todo no se sufre tanto, no lo noto y esas cuestiones. Dentro de la facultad es tranqui. De la escuela nomás no, pero es tranqui. Claro. Bueno, buenísimo. Lo que sí a veces surgen debates, ¿no? Ahora más que nada, no en primer año, pero ahora cuando
Nosotros más que nada nos hacen estudiar cada año nuestras relaciones con los pacientes, tener bioética. Sí, Así sí. que imagínate, en algún momento sale el tema de aborto. Y ahí se empieza la discusión entre todo el mundo. Siempre los providas de los 100 en el audio somos 2 o 3 providas. Y nos van a atacar de todos lados. Pero en esos temas obviamente surge el tema de aborto, pero porque es propio de que surja, ¿me entiendes? Desde la bioética, desde la relación con el paciente cuando se quiere producir un aborto, que lo que tienes que hacer, esas cuestiones que a vos te dicen, ética médica, la ética profesional, digo que vos tienes que tener ante la otra persona, pero en algún momento surgen esos temas y sí, son insoportables, la verdad, porque empiezas a oír cada barbaridad y te quedas como, what? Y siempre terminas metiendo en la iglesia, eso es inevitable, ¿me entiendes? Sí, vos si sos prohibís porque estás en la iglesia, si no, no. Y cuando no, pasa que cuando no pueden pelearle a la ciencia, se agarran con la iglesia. Pasa. Ay, sí, es peor, encima me mata porque dicen iglesia y Estado separado, y yo tipo, ajá, ¿y cuándo en esto juntos? Yo que sepa, el cura no cobra, paga los intereses como cualquier persona normal, se muere de hambre como cualquier persona normal, así que no entiendo, encima que será el gobierno supuestamente con una iglesia, ¿no? Así que, pero ellas no se tienen que agarrar de pobre cura, de los pobres laicos, se tienen que agarrar de todos, ¿visto? Para poder zafar, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Pero, La verdad, no, eso es bueno, que es tranquilo. Al menos nosotros, no sé, la obstetricia, Ceci, que nos cuente más o menos cómo es su experiencia allá. Y en obstetricia, bueno, hacer una aclaración, una salvedad, que yo soy ex estudiante de obstetricia, que por razones que no vienen al caso, he decidido pasarme a contador público. Nada que ver. Pero mi experiencia, estos años en obstetricia, que sí hay, la mayoría de los profesores están a favor del aborto, pero respetan las ideas, los pensamientos de los alumnos. Y yo también voy con mi pañuelo celeste a todo lado y que se jodan y me llaman antiderecho, facha o lo que sea. Nimi, y hasta por ahí le tiro un besito, gracias mi vida. Asesina, te van a gritar. Antiderecho, me dicen. Asesina, asesina, por tu culpa se mueren muchas mujeres en la clandestinidad. Ay, sí, cállate. ¿Cómo se llama esa profesora? Esa profesora que está, creo que está en obstetricia, creo, o en educación para la salud, que es, bueno, una de las más violentas de aquí, de los proabortos, no puedo acordar, es una mujer grande. No me voy a acordar. ¿Qué es obstetra? ¿Quién, che? No, bueno, que cuando estaban en el tema, ¿se acuerdan que cuando había la de la toma de la universidad, de la Facultad de Medicina, era de las que más fogoneaban? No me puedo acordar cómo se llama esta profesora. No sé qué enseña, pero creo que está en educación para la salud o algo así. Pero bueno. ¿De ahí No. nutrición? Sí, me parece que sí. Pero bueno, sí, no. La cuestión es que cuando hemos ido nosotros con las pancartas y todo así a apoyar al decano, al profesor, de todo, nos han tirado y nos han gritado todo. Ay, Dios. Pero bueno, vale la pena. Sí, a veces sí, vale la pena, ¿no? O sea, yo me río, no les digo nada y paso de algo, pero siempre te tiran los comentarios, ¿viste? Sí. Ay, sí. Yo digo, decime lo que quieras, a veces sí me molesta, digo, decime lo que quieras, total, no te lo han hecho de ahí, querida, así que anda de allá, Alberto, no sé, haz lo que quieras, pero a mí no me jodas, o sea, ellos te gritan como si vos tuvieras la culpa, de tipo, de que los que deciden son los otros, no nosotros. Y ellos no. No, pero o sea, nosotros aquí más que nada con Ceci queremos ilustrar lo que es verdaderamente todo que se forma, ¿me entiendes? Totalmente. Es impresionante todo que se forma y es una criatura. Y es una criatura. ¿Cómo lo puedes matar? Para mí es un asesino, o sea, así de simple, no hay otro calificativo. No lo hay.
y nada, te dicen aborto legal, seguro y gratuito, pero por el otro lado, ahí está en la página de Socorro Rosa, Sí. te enseñan a hacer un aborto Bien casero que con lo que no. tengas, con pastilla, con té de ruda, con lo que sea. Sí, O sea, Muchas veces, o sea, esa se hipocresía han que se puede intentado, ver. sé de chicas que se han intentado producir un aborto con palos de perejil. Sí, sí. Bueno, antes como que era, parece que es lo que más se promocionaba entre las que se, ¿cómo les llaman? Comadronas. Parece que eso es lo que usaban, ¿no? Pero bueno. Sí. No, es todo un tema, de verdad. Y lo gracioso es que no cuentan lo mal que le pasa con el misoprostol, porque yo he visto videos de personas que habían abortado con misoprostol y cuentan que parece que en un momento creen que se mueren porque es primero dolorosísimo, mucha hemorragia, es muy fuerte, digamos. O sea, Claro, y todos dicen, no puedes obligar a ser madre, pero nadie está obligando a ser totalmente. madre, solamente estamos pidiendo de que continúe con la gestación, no puedes regalar a la criatura, no sé, o sea, hay tantas cosas, o sea, madre no es precisamente la que gesta, sino la que cría, suelen decir, ¿no? O sea, nadie te está diciendo de que seas madre, ¿no? Porque tengas un hijo en tu interior quiere decir que seas madre, pero sí, por favor, tener a término y, no sé, regalarle. ¿Cuántas personas no regalan a los niños? No es necesario tampoco ir a una casa de adopción, que si vos puedes conocer una pareja que no puede tener familia y que les cuesta un montón entrar en papelerías de adopción y que si yo. No, pero en realidad, digamos, eso sí es un riesgo porque, bueno, desde el punto de vista legal, ha pasado mucho y aquí en Santiago era muy común y no, la verdad Bueno, que iban presas, todo, se las estigmatizaba, todo. Lo que creo que, aparte, lo que nosotros tenemos que avanzar es en eso, digamos, en una ley de adopciones que sea más rápida, más buena, ¿no? Más benigna para el bebé, porque si no se la pasan esperando ahí y se le va la vida, pobrecitos ahí. y claro, Así los que padres sí, desechados que siguen sin tener hijos durante años, que no pueden. No pueden, totalmente. no pueden. Yo me acuerdo de una profesora mía en la secundaria en quinto año, hablábamos también de esos temas, vivo en un colegio católico, y ella nos contaba que ella llorando nos decía que ella con el marido hace como 4 años que intentaban tener hijos, y justo ese año ella ha quedado embarazada y lo ha perdido los 2, 3 meses. Y llorando nos dice, bueno, si vos no lo quieres a tu hijo, dámelo a mí, que yo sí lo quiero, ¿me entiendes? Pero Claro. no me mates, yo que tanto estoy buscando, vos que tienes la suerte de tenerlo, no me mates. Totalmente, totalmente. Tremendo. Es todo un tema y la verdad no, a veces no entiendo por qué no cambian de opinión o por qué no se suavizan un poco, viendo todas estas cosas. Malos, mis compañeros a veces. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, chicas. no de nada. A ustedes. Y como les decía al principio, la Shobi, bueno, si les ha gustado, recomiéndenlo, y si no les ha gustado, recuerden que a Diosito no le gusta que hablen mal de la gente, ¿no? Bueno, chicos. Muy bueno. Lo van a subir, ¿verdad? Va a estar disponible para subir, para verlo después también. Lo grabado. Calculo que Matías ha grabado. Bien, ¿Matías? bien. Perdón, Mati. Pasen el power después, dice. Sí, ya les voy a pasar por WhatsApp. Ah, bueno. Después publicamos en Instagram todo. Gaby, gracias por acompañarnos. No, Excelente las chicas. Muy buena la info. Gracias. Gracias, chicas. Bueno, gracias Ceci y Jovi por aceptar la propuesta de dar esta charla. Y bueno, y también por la voluntad que han puesto, porque se han informado bastante y han puesto lo mejor en esta charla, así que felicidades de verdad a las dos. Gracias.